La rutina de mis días se había vuelto tan predecible que podía anticipar cada momento. Despertaba al amanecer, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y luego regresaba a casa para enfrentar las tareas del hogar. Sevilla, con su luz dorada y sus calles empedradas, parecía un escenario de una obra que se repetía sin cesar. Las festividades locales llegaban y se iban, pero yo permanecía atrapada en una monotonía que ya no sabía cómo romper. Mi matrimonio había perdido su chispa hace años. Mi esposo y yo compartíamos un hogar, pero poco más. Las conversaciones eran superficiales, limitadas a la logística del día a día. A menudo me encontraba deseando una conexión más profunda, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. La vida pasaba mientras yo me sentía invisible. Una tarde de verano, recibí una invitación para cenar en casa de una amiga. Era un gesto amable, pero también un recordatorio de lo poco que salía de mi burbuja diaria. La idea de socializar me resultaba extraña, pero decidí aceptar. Tal vez sería una oportunidad para desconectarme por unas horas de la rutina. El día llegó y la noche se presentó cálida y estrellada. Al llegar a su casa, el ambiente era acogedor, velas iluminaban la mesa y el aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Entre risas y anécdotas compartidas me sentí más ligera, aunque todavía había un eco de insatisfacción en mi interior. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En medio de nuestra cena animada, un apagón repentino sumió todo en la oscuridad. Las risas se detuvieron abruptamente y el murmullo dio paso a un silencio incómodo. Mi amiga buscó las velas mientras los demás intentaban adaptarse a la falta de luz. La oscuridad parecía tener su propia magia, el ambiente cambió por completo. Sin las distracciones habituales, las conversaciones se tornaron más sinceras. En ese momento noté al hijo de mi amiga sentado cerca de mí. Era joven y tenía una sonrisa franca que iluminaba la penumbra aunque no hubiera luz eléctrica. Mientras mi amiga encendía las velas nuevamente, nuestras miradas se cruzaron brevemente y sentí una conexión instantánea que nunca antes había experimentado con él. Era extraño pensar en ello, era solo un chico joven, pero había algo en su forma de ser que despertó algo dentro de mí. La cena continuó bajo la tenue luz parpadeante, las sombras danzaban alrededor nuestro creando un ambiente casi íntimo. Hablábamos con más libertad ahora que estábamos rodeados por la oscuridad compartida, sus historias eran frescas e interesantes comparadas con mis propias vivencias monótonas. A medida que avanzaba la noche y las velas seguían ardiendo lentamente, comenzó a surgir entre nosotros una conversación más profunda sobre nuestras vidas. Él hablaba sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo reflexionaba sobre mis propias elecciones pasadas. Era como si el apagón hubiera borrado las barreras invisibles entre nosotros. El tiempo pasó sin darnos cuenta, reíamos juntos como si fuéramos viejos amigos aunque nos conocíamos poco. Sin embargo, en el fondo sabía que esta conexión era peligrosa, había algo prohibido en esa atracción naciente que empezaba a florecer entre nosotros. Cuando finalmente regresó la luz eléctrica y los ruidos del mundo exterior volvieron a invadirnos, sentí como si algo se hubiera perdido con ella. Aquella intimidad momentánea desapareció casi instantáneamente al volver a ver los rostros familiares alrededor nuestra mesa. La cena concluyó con risas forzadas mientras todos intentábamos volver a la normalidad tras lo sucedido en la oscuridad. Sin embargo, dentro de mí quedaba una chispa encendida por aquel encuentro inesperado. Sabía que no podría ignorar lo ocurrido ni dejarlo atrás tan fácilmente. Al despedirme esa noche me di cuenta de que algo dentro mío había cambiado sutilmente. La rutina me esperaba al día siguiente como siempre lo hacía, sin embargo, esta vez llevaba conmigo el eco del apagón y aquella conversación reveladora con el hijo de mi amiga. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Sevilla, no podía evitar preguntarme qué significaría esto para mí en adelante. La idea de volver a mi vida habitual parecía aún más pesada tras haber sentido esa conexión tan auténtica por primera vez en años. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado. Mi esposo dormía profundamente en nuestra cama mientras los niños estaban tranquilos en sus habitaciones. Me despojé del abrigo y me dirigí hacia la cocina para prepararme algo ligero antes de acostarme. Sin embargo, cada bocado estaba impregnado del sabor amargo del conflicto interno que comenzaba a surgir dentro mí. Esa noche no pude dormir bien,
pensamientos confusos giraban en mi mente mientras recordaba cada instante del apagón y aquellas palabras compartidas bajo la luz temblorosa de las velas. La vida continuaría su curso al día siguiente, pero ahora todo parecía diferente. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes que fueran demasiado profundos e incontrolables. Y así fue como aquella noche marcó el inicio de un camino incierto lleno de decisiones difíciles por tomar. A la mañana siguiente el sol brillaba más intensamente que de costumbre, como si la vida siguiera su curso sin tener en cuenta lo ocurrido en la oscuridad de la noche anterior. Me levanté temprano, el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Las rutinas cotidianas me parecían ahora una carga pesada. La sonrisa de mi esposo y sus preguntas sobre el día a día se sentían distantes, como si pertenecieran a otra vida. Mientras preparaba el desayuno, mi mente viajaba de nuevo a aquel instante en que nuestras miradas se encontraron en medio de las sombras. La risa nerviosa, las palabras sinceras que fluyeron entre nosotros como un río desbordado. No había duda de que algo había cambiado dentro de mí. La culpa me atormentaba y al mismo tiempo me excitaba, era un conflicto constante que no sabía cómo manejar. El día transcurrió con normalidad, pero cada vez que sonaba el teléfono o alguien llamaba a la puerta, mi corazón se aceleraba. Temía que su madre apareciera sin previo aviso, o que él decidiera contactarme. Esa posibilidad me llenaba de ansiedad y anhelo a partes iguales. Al caer la tarde decidí dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. Las luces del atardecer bañaban la ciudad en tonos dorados, y el aroma a azahar impregnaba el aire. A medida que caminaba, mis pensamientos volvían una y otra vez al apagón y a los momentos compartidos con él. La idea de hablar nuevamente me resultaba tentadora pero aterradora. Al llegar a un pequeño bar local donde solíamos ir con amigos, noté cómo la música flamenca llenaba el ambiente con un aire cálido y familiar. Me senté en una mesa apartada, observando a las parejas reír y compartir historias. El contraste con mi vida actual era abrumador. Un camarero se acercó para tomar mi pedido, le pedí un vino tinto para calmar mis nervios. Mientras esperaba, no pude evitar mirar hacia la entrada del bar cada vez que se abría la puerta. La ansiedad se apoderó de mí cuando vi una figura familiar entrar, era él, el hijo de mi amiga. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrarme sentada sola en la esquina. En ese instante, todo lo demás desapareció. Se acercó con una sonrisa tímida pero decidida. ¿Puedo acompañarte?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. Claro, respondí sintiendo como el corazón palpitaba con fuerza en mi pecho. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas diarias y descubrimos intereses comunes que nunca habíamos tenido oportunidad de explorar antes. Hablamos sobre los festivales locales y las tradiciones sevillanas que tanto amábamos. A medida que avanzábamos en nuestra charla, noté cómo el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse momentáneamente. Sin embargo, esa sensación fue interrumpida por un pensamiento inquietante: ¿qué pasaría si alguien nos veía juntos? La tensión crecía en mi interior mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. De repente él tomó una decisión audaz: ¿te gustaría salir a caminar un rato? El aire fresco nos hará bien, sugirió con una mirada intensa. A pesar del temor a ser descubiertos, acepté su invitación sin pensarlo dos veces. Caminamos juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos, cada paso era un desafío emocionante pero también aterrador. La conversación continuó fluyendo mientras paseábamos por rincones ocultos donde nadie podría vernos. Compartimos risas nerviosas e historias personales más profundas, cada palabra parecía acercarnos más uno al otro. Entonces llegó ese momento inesperado. Nos detuvimos frente a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas y bancos vacíos bajo los árboles centenarios. Mirándonos fijamente a los ojos, comprendí que había llegado un punto sin retorno entre nosotros. Esto es complicado, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Lo sé, respondió él suavemente antes de acercarse aún más hacia mí. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, un beso cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos bajo años de rutina monótona. El mundo exterior quedó atrás durante ese breve instante,
solo existíamos nosotros dos en medio del silencio nocturno. Pero tan pronto como nuestros labios se separaron, la realidad regresó con fuerza aplastante. Lo prohibido siempre lleva consigo una carga pesada. Regresé rápidamente a casa después de aquella escapada emocionalmente intensa. Mis pensamientos eran un torbellino incontrolable mientras intentaba procesar lo sucedido. La culpa se instaló nuevamente en mi pecho como un ladrón silencioso robando cualquier rastro de alegría que pudiera haber encontrado esa noche. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión. Su expresión mostraba preocupación al verme aparecer tan tarde sin avisar. ¿Todo bien?, preguntó con tono inquisitivo. Sí, respondí tratando de sonar convincente mientras me dirigía hacia la cocina para preparar algo ligero para cenar. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales sobre tareas domésticas y planes para el fin de semana. Todo parecía tan trivial comparado con lo vivido horas antes. Aún así, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y otro repleto de posibilidades desconocidas junto al hijo de mi amiga. Esa noche no pude dormir nuevamente. Los recuerdos del beso resonaban en mi mente como eco constante recordándome lo arriesgado que era todo esto. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente en esta nueva conexión emocional tan intensa pero peligrosa al mismo tiempo. La vida seguía avanzando sin compasión ni advertencias. Yo debía decidir qué camino quería seguir antes que fuera demasiado tarde. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono cálido que contrastaba con la frialdad de mis pensamientos. El beso que compartimos la noche anterior seguía presente en mi mente, como una sombra que no podía ignorar. La conexión que había sentido era tan intensa que me preguntaba si podría volver a la normalidad después de esto. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mi esposo entró aún adormecido, y me ofreció una sonrisa distraída. «Buenos días», dijo mientras se sentaba a la mesa. Su rutina diaria seguía intacta, pero yo me sentía como si estuviera en un mundo diferente. Las palabras de mi amiga resonaban en mi mente: a veces, hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Pero, ¿qué quería yo realmente? La tarde llegó y decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla. El sol brillaba intensamente y el aire estaba impregnado del aroma a azahar. Cada paso me acercaba más al bar local donde solíamos reunirnos con amigos. Sin embargo, esta vez no iba por ellos, iba por él, por el hijo de mi amiga. La idea de verlo nuevamente me llenaba de ansiedad y emoción. Al llegar al bar, el ambiente era cálido y acogedor. La música flamenca sonaba suavemente en el fondo mientras las risas se mezclaban con las conversaciones animadas. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino para calmar mis nervios. No pasó mucho tiempo antes de que él entrara por la puerta, su presencia iluminando el lugar como si trajera consigo un rayo de luz. Me saludó con una sonrisa que hizo latir mi corazón más rápido. «Hola», dijo mientras se acercaba a mí. «No esperaba verte aquí». La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargada de significado oculto. «Necesitaba salir un poco», respondí, intentando sonar casual mientras mi interior se debatía entre la culpa y el deseo. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre cosas triviales al principio, nuestras vidas cotidianas, los pequeños detalles que nos hacían reír. Pero pronto las anécdotas comenzaron a profundizarse, compartimos historias sobre nuestras frustraciones y sueños olvidados. Cada palabra parecía acercarnos más, creando un vínculo que ni siquiera sabía que existía. «Siempre he admirado tu fortaleza», dijo él en un momento, mirándome fijamente a los ojos. Sus palabras me hicieron sentir vista de una manera que no había experimentado en años. «Y yo admiro tu pasión por la vida», contesté, sintiendo como las barreras entre nosotros comenzaban a desvanecerse. La conversación fluía naturalmente hasta que nos encontramos hablando sobre nuestras infancias en Sevilla, recordando los festivales y costumbres locales que nos habían marcado. En ese instante el mundo exterior quedó atrás, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del bar. Nuestros labios se encontraron sin pensarlo, fue un acto impulsivo pero profundamente sincero. No había vuelta atrás ahora,
habíamos cruzado una línea invisible y no podía evitar sentir una mezcla de felicidad y terror al mismo tiempo. El momento fue breve pero intenso. Nos apartamos rápidamente mirándonos con sorpresa y algo más, complicidad. «Esto es peligroso», murmuró él con un tono grave pero emocionado. «Lo sé», respondí casi en un susurro, consciente del abismo al que nos estábamos asomando. Después del beso, ambos parecíamos estar perdidos en nuestros pensamientos mientras tomábamos sorbos de nuestras copas. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas furtivas. Cada vez era más difícil ignorar lo que había sucedido entre nosotros. Decidimos dar un paseo por las calles cercanas al bar después de terminar nuestras bebidas. Caminar juntos bajo el cielo estrellado parecía sacarnos del tiempo y espacio habitual. Cada paso resonaba con nuevas posibilidades. Hablamos sobre nuestros miedos y sueños olvidados durante años. Descubrimos cuánto teníamos en común más allá del simple deseo físico. El aire fresco envolvía nuestros cuerpos mientras compartíamos risas suaves e historias personales profundas. Era como si hubiéramos creado nuestro propio refugio lejos del juicio ajeno, un espacio donde podíamos ser auténticos sin miedo ni culpa. Pero pronto llegó la realidad golpeando como un trueno lejano. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pensarían nuestros amigos? Esa preocupación comenzó a nublar mis pensamientos felices hasta convertirlos en sombras inquietantes. Debemos tener cuidado, le advertí mientras caminábamos cerca del río Guadalquivir cuya corriente fluía tranquila bajo la luz tenue de las farolas. Lo sé, respondió él con seriedad, su expresión reflejando mis propios temores. Pero había algo liberador en nuestra conexión secreta, algo que me hacía sentir viva otra vez después de años sumida en la rutina diaria. Finalmente decidimos regresar antes de que fuera demasiado tarde para evitar cualquier rumor o comentario indeseado entre nuestros círculos sociales habituales. Al despedirnos frente a su casa, sentí una punzada de tristeza al pensar en lo efímero del momento compartido. A veces creo que esta conexión es lo único real en mi vida, confesé antes de separarnos definitivamente esa noche oscura llena de posibilidades inexploradas. Quizás deberíamos vernos nuevamente, sugirió él tímidamente antes de girarse hacia su puerta con una mirada llena de esperanza e incertidumbre. Asentí lentamente aunque sabía lo arriesgado que sería continuar este juego emocional peligroso pero tentador al mismo tiempo. Sin embargo, esa noche despertó algo dentro mí, una chispa olvidada durante años esperando ser alimentada nuevamente. Regresé a casa sintiendo tanto miedo como emoción ante lo desconocido. Mi vida estaba cambiando sin previo aviso y debía enfrentar esas decisiones pronto antes de perderme completamente entre sombras e ilusiones fugaces. La mañana siguiente al apagón, la luz del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido y familiar. Sin embargo, ese mismo sol no podía disipar la confusión que había dejado la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos de las conversaciones con el hijo de mi amiga revoloteaban en mi mente. Era como si una parte de mí hubiera despertado de un largo letargo, pero al mismo tiempo, el peso de la culpa me mantenía anclada a la realidad. Mis hijos estaban en su rutina habitual, ajenos a lo que había sucedido. La vida continuaba como siempre, pero yo sentía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. La monotonía del hogar se sentía más pesada que antes, cada plato que lavaba y cada prenda que doblaba me recordaban lo insatisfecha que estaba. La conexión emocional que había experimentado en la oscuridad seguía viva, como una llama tenue en medio del viento. Decidimos vernos a escondidas. En una pequeña cafetería del barrio donde nadie nos conocía, podíamos ser solo dos personas conversando sin ataduras ni miradas curiosas. Las primeras veces fueron llenas de risas nerviosas y miradas furtivas. La adrenalina corría por mis venas cada vez que entraba al local, y lo veía esperando en una mesa en el rincón más alejado. Era un refugio temporal donde podía ser auténtica sin las expectativas de mi vida cotidiana. Una tarde, mientras compartíamos un café con leche y unas tostadas con tomate, se desató una conversación más profunda. Hablamos sobre nuestros sueños olvidados y las frustraciones diarias. Me sorprendió descubrir cuántas cosas teníamos en común. Nuestras vidas parecían paralelas pero diferentes al mismo tiempo. Siempre he querido viajar a lugares lejanos, confesó él, su mirada perdida en algún punto del pasado.
Yo solía soñar con visitar Italia, respondí, sintiendo cómo esas palabras resonaban con un anhelo profundo. La conexión crecía en intensidad, cada encuentro era como una chispa encendida en medio de la rutina gris de mis días. Pero también había un miedo latente, el temor a ser descubiertos por amigos o familiares. La idea de que alguien pudiera enterarse me llenaba de ansiedad. Sin embargo, cada vez que estábamos juntos, esa preocupación se desvanecía momentáneamente. Pasamos la noche juntos después de uno de esos encuentros clandestinos. Fue una experiencia liberadora, nos sentamos bajo las estrellas en su terraza mientras hablábamos sobre todo y nada a la vez. La brisa suave traía consigo el aroma del azahar típico de Sevilla en primavera, envolviéndonos en una atmósfera mágica y nostálgica. Esto es lo más real que he sentido en años, dijo él mientras miraba hacia el cielo estrellado. Nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo demasiado, era un gesto simple pero lleno de significado. En ese momento comprendí que no solo buscábamos escapar de nuestras vidas, sino también encontrar algo genuino entre nosotros. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba sentado en la sala viendo televisión, su mirada se posó sobre mí con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Intenté actuar normal mientras mi corazón latía desbocado por el miedo a ser descubierta. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados, cada vez más intensos pero también más peligrosos. Las miradas furtivas durante nuestras citas estaban cargadas de emoción pero también de ansiedad, por lo que podría suceder si alguien nos viera juntos. Un día escuché comentarios entre amigas sobre relaciones secretas y rumores infundados sobre algunas parejas del vecindario. Aunque no hablaban directamente sobre mí o él, sentí como sus palabras resonaban inquietantemente cerca, nunca sabes quién te está mirando. Esa frase permaneció grabada en mi mente como un eco persistente. La presión social parecía aumentar a medida que nuestra relación se profundizaba. Comenzamos a cuestionar si realmente podíamos mantener este secreto sin consecuencias graves para nuestras vidas cotidianas. Cada conversación se tornaba más tensa y llena de subtextos ocultos cuando hablábamos sobre nuestro futuro juntos. Un fin de semana decidimos asistir a un festival local. Era uno de esos eventos coloridos donde todos los vecinos salían a disfrutar del ambiente festivo lleno de música flamenca y risas compartidas. Nos encontramos entre la multitud intentando actuar como amigos comunes mientras sentíamos el fuego oculto entre nosotros. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré mientras buscábamos un lugar apartado para hablar sin ser escuchados. «No te preocupes», respondió él con confianza aparente, «solo estamos disfrutando del festival». Pero esa tranquilidad fue efímera cuando vi pasar a un antiguo amigo suyo entre la multitud. Su mirada curiosa se detuvo brevemente en nosotros antes de continuar su camino hacia el bar cercano. El corazón me dio un vuelco al pensar que podría significar eso para nosotros si decidiera hablar con alguien sobre lo que había visto. A medida que avanzaba la noche y las luces parpadeantes iluminaban nuestros rostros sonrientes pero nerviosos, sentí como esa burbuja perfecta comenzaba a desinflarse lentamente ante mis ojos. La alegría se mezcló con una creciente sensación de peligro inminente, sabía que algo debía cambiar antes de perderlo todo. Al final del festival regresé a casa sumida en pensamientos oscuros, no podía ignorar los signos evidentes, mi esposo comenzaba a sospechar algo extraño en mí debido a mis ausencias frecuentes y mis cambios repentinos de humor. Las discusiones eran cada vez más comunes entre nosotros aunque tratara de mantener todo bajo control. Una mañana escuché accidentalmente una conversación telefónica entre él y uno de sus amigos acerca del comportamiento extraño observado últimamente por parte mía. «No sé qué le pasa últimamente, parece distante». Esa frase resonó como un tambor en mi cabeza mientras intentaba asimilar lo inevitable. Estaba caminando por una cuerda floja muy fina entre dos mundos incompatibles. Mientras tanto, los encuentros secretos continuaban llenándome con energía renovada pero también con el peso creciente del secreto compartido. Pasábamos horas hablando sobre nuestras vidas y sueños perdidos bajo las estrellas o tomando café lejos del bullicio diario pero siempre temiendo cuál sería nuestra próxima jugada. La tensión aumentó hasta convertirse casi en palpable cuando decidimos dar un paso atrás para reevaluar lo que realmente queríamos. Necesitábamos encontrar equilibrio entre nuestra vida actual y esta nueva conexión emocional tan intensa pero peligrosa al mismo tiempo.
Y así fue como me encontré atrapada entre dos caminos divergentes, uno lleno del confort conocido pero vacío emocionalmente, otro lleno de promesas inciertas pero vibrantes. ¿Qué decisión tomar ante esta disyuntiva? La incertidumbre me envolvía mientras reflexionaba sobre las consecuencias de mis acciones. Cada encuentro con el hijo de mi amiga se había convertido en un pequeño refugio, pero también en una trampa emocional. La presión social comenzaba a hacerse sentir y los murmullos en mi círculo de amistades se volvían cada vez más inquietantes. Durante una reunión reciente escuché comentarios que resonaban en mi mente. «¿Has visto cómo se miran?», decía una amiga, mientras otra asentía con complicidad. Las risas llenaron el aire, pero mis pensamientos se oscurecieron. ¿Era tan evidente lo que estaba ocurriendo? Me preguntaba si el resto del grupo ya sospechaba de nuestra conexión. La culpa me apretaba el pecho y la idea de ser descubierta me aterrorizaba. Una tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla, buscando claridad entre la fragancia del azahar que impregnaba el aire. En un bar local, me encontré con un viejo amigo del hijo de mi amiga. Su presencia fue como un balde de agua fría, su mirada curiosa parecía atravesar mi secreto como si fuera un cristal transparente. «¿Qué tal? No te había visto por aquí últimamente», dijo él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su tono era casual, pero había algo subyacente que me hizo sentir vulnerable. «Todo bien», respondí, esforzándome por mantener la compostura. «He estado ocupada con cosas en casa». «Ya sabes cómo es esto», continuó él sin dejar de mirarme fijamente. «A veces hay que hacer un alto y disfrutar la vida». Las palabras resonaron en mí como un eco lejano, recordándome la desconexión que sentía en mi matrimonio. Esa noche, después de regresar a casa, no podía dejar de pensar en lo que había dicho aquel amigo. Me senté en la cocina, donde los recuerdos flotaban entre las tazas y los platos limpios. Cada objeto parecía contar una historia de rutina y monotonía. Decidí enviarle un mensaje al hijo de mi amiga para vernos esa misma noche. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sucediendo. La respuesta llegó rápidamente. «Claro, ¿dónde nos encontramos?». La adrenalina recorrió mi cuerpo al pensar en nuestro encuentro clandestino. Cuando llegué al lugar acordado, el ambiente era familiar y acogedor. Las luces tenues creaban una atmósfera propicia para compartir secretos. Nos sentamos juntos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, la tensión era palpable, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros desde aquel primer beso. «¿Crees que deberíamos parar?», preguntó él repentinamente, su voz llena de preocupación. «No lo sé», respondí honestamente mientras jugueteaba nerviosamente con mi copa. «Es difícil ignorar lo que sentimos». En ese momento, un grupo de amigos entró al bar riendo y hablando animadamente sobre los últimos sucesos del barrio. Sus voces resonaban como campanas lejanas y me recordaron cuán expuesta estaba nuestra situación. A medida que pasaban los minutos, la conversación se tornó más profunda, empezamos a compartir anhelos y temores ocultos. Sin embargo, cada palabra parecía arrastrar consigo la sombra del riesgo que corríamos al mantener esta relación secreta. Luego sucedió algo inesperado. El antiguo amigo apareció nuevamente en el bar junto a su grupo de amigos, y se acercó a nuestra mesa con curiosidad evidente. «¿Todo bien aquí?», preguntó él con una sonrisa burlona mientras me miraba intensamente. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que cualquier movimiento en falso podría desvelar nuestro secreto. «Sí, solo charlando», respondí tratando de sonar despreocupada. El amigo asintió lentamente pero no se movió, su mirada seguía fija en nosotros como si estuviera intentando descifrar algo oculto tras nuestras sonrisas nerviosas. La situación se volvió insostenible cuando decidió sentarse junto a nosotros sin invitación previa. La conversación fluyó forzada entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia los alrededores del bar. «Siempre es bueno ver caras conocidas», dijo él sin apartar su mirada inquisitiva. «¿Qué tal si nos contamos chismes? Siempre hay algo interesante pasando por aquí». El hijo de mi amiga intentó cambiar el tema hacia asuntos triviales, pero yo podía sentir cómo la presión aumentaba cada vez más alrededor nuestro. Aquel amigo no dejaba de observarnos como si supiera más de lo que decía.
eso me llenó de ansiedad y desesperación. Finalmente decidimos retirarnos antes de que nuestra situación se volviera insostenible ante otros conocidos del bar. Salimos rápidamente hacia la calle iluminada por faroles antiguos mientras el murmullo del lugar quedaba atrás. Una vez fuera, expiré hondo tratando de calmarme mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado. Era extraño como todo parecía tan normal a nuestro alrededor cuando dentro llevaba una tormenta emocional latente. «Esto no puede seguir así», dijo él finalmente mientras caminábamos despacio por las calles silenciosas. «No puedo dejarlo ir», respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante la frustración acumulada por días enteros cargando este secreto tan pesado sobre mis hombros. Ambos sabíamos que debíamos ser cautelosos, cada paso era fundamental para mantener esta conexión viva sin despertar sospechas ni romper nuestros mundos actuales tan frágiles. Sin embargo, esa noche nos sentamos juntos en un banco del parque cercano durante unos minutos más antes de despedirnos, sabiendo muy bien que cada vez era más difícil encontrar tiempo para estar juntos sin atraer miradas curiosas o comentarios malintencionados entre nuestros círculos sociales. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado. Su expresión distante indicaba claramente sus preocupaciones silenciosas sobre mí o quizás sobre nosotros como pareja. Me miró brevemente antes de volver su atención hacia la pantalla vacía. «¿Dónde has estado?» «Te he estado esperando». Las palabras caían pesadas entre nosotros como un manto oscuro cubriendo todo rayo posible de luz. Al cruzar el umbral de la puerta, la atmósfera en casa se sentía densa. Mi esposo seguía sentado frente al televisor apagado, como si la pantalla vacía reflejara también su estado emocional. La luz de la lámpara en la esquina apenas iluminaba el espacio, acentuando el aire de desasosiego que nos envolvía. «¿Dónde has estado?» «Te he estado esperando», preguntó su voz sonando más como un reproche que como una preocupación genuina. Esa frase resonó en mí, como un eco de mis propias dudas. Había pasado la noche con alguien que no era él, compartiendo risas y momentos que me hacían sentir viva. Pero ahora, esa vida parecía lejana. «Fui a casa de una amiga», respondí con una calma que no sentía. La verdad era más compleja de lo que podía expresar en ese instante. La mirada de mi esposo se tornó inquisitiva, pero pronto se desvió hacia el televisor nuevamente, como si no quisiera profundizar en lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La discusión no tardó en surgir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Cada frase revelaba grietas en nuestro matrimonio que antes habíamos ignorado. Él mencionó mi falta de interés por las cosas cotidianas, mientras yo le reprochaba su desconexión emocional. Era un baile conocido, pero esta vez tenía un trasfondo diferente, había algo más en juego. «¿Por qué ya no hablamos?», pregunté casi en un susurro, sintiendo que cada palabra pesaba más que antes. «Todo parece superficial». «Porque tú te has distanciado», replicó él con frustración evidente. «No sé qué te pasa». En ese momento comprendí que esta conversación era solo un síntoma de algo mucho más profundo. Nuestra relación había perdido su esencia. La tensión aumentaba a medida que los minutos pasaban y las palabras se convertían en cuchillos afilados. Cada crítica parecía abrir una herida nueva, y aunque ambos sabíamos que estábamos atrapados en este ciclo destructivo, no podíamos encontrar una salida clara. Finalmente decidimos dar un paso atrás. En medio del tumulto emocional y las acusaciones veladas, acordamos tomarnos un tiempo para reevaluar lo que realmente queríamos el uno del otro y si había alguna posibilidad de rescatar lo que quedaba entre nosotros. Esa noche me costó dormir, los recuerdos del apagón y los momentos compartidos con el hijo de mi amiga danzaban por mi mente como sombras inquietantes. Me pregunté si había tomado la decisión correcta al dejarme llevar por esa conexión inesperada, o si había cavado aún más hondo el pozo del descontento en mi vida. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de rutina y reflexión. Durante las cenas familiares, noté cómo mi esposo intentaba recuperar la intimidad perdida con gestos amables y preguntas sobre mi día. Sin embargo, cada vez que me miraba a los ojos, veía una chispa de duda reflejada en ellos, sentía su incertidumbre ante mi distancia emocional. El fin de semana se acercaba y con él la oportunidad perfecta para asistir a uno de los festivales locales tan característicos de Sevilla.
Las calles estaban adornadas con luces brillantes y el aroma a azahar impregnaba el aire cálido de primavera. Era un momento ideal para reconectar con las tradiciones y quizás intentar restaurar algo del cariño perdido. Sin embargo, mientras me preparaba para salir esa mañana, recibí un mensaje inesperado del hijo de mi amiga: ¿te gustaría encontrarte hoy? El corazón me dio un vuelco al leerlo, aunque sabía que debía rechazarlo por respeto a mi situación actual, la idea me resultaba tentadora. Decidí ignorar el mensaje durante unas horas mientras me sumergía en las actividades del festival junto a mi esposo. Las risas y los bailes flamencos nos rodeaban, sin embargo, yo seguía sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro donde había encontrado una conexión genuina. A medida que avanzaba la tarde nos encontramos con amigos comunes en una terraza abarrotada donde disfrutábamos tapas y vino local. La conversación fluía entre risas despreocupadas, sin embargo, cada vez que miraba a mi esposo notaba cómo su atención se desvanecía cuando hablábamos sobre temas triviales. En medio del bullicio del festival, recibí otra notificación: te espero esta noche. El mensaje era claro e insistente, no podía evitar sentirme atraída hacia esa promesa oculta detrás de cada palabra escrita. ¿Todo bien?, preguntó uno de nuestros amigos al notar mi distracción momentánea mientras observaba el teléfono. Sí, respondí rápidamente antes de darme cuenta del tono evasivo en mi voz. La noche llegó sin previo aviso, las luces brillantes iluminaban nuestras caras mientras disfrutábamos del ambiente festivo. Sin embargo, yo luchaba internamente entre mis deseos contradictorios: ser fiel a quien había sido o arriesgarme por lo desconocido. En ese instante crucial decidí buscar algo más profundo dentro de mí misma antes de tomar decisiones precipitadas sobre lo que quería hacer esa noche. Las conversaciones giraban alrededor del amor perdido y las segundas oportunidades. Sentí como esas palabras resonaban dentro mío como ecos lejanos llenos de anhelos reprimidos. Mientras compartíamos anécdotas sobre viejas historias familiares y recuerdos nostálgicos bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano, comencé a cuestionar si realmente estaba lista para enfrentar las consecuencias emocionales tras mis acciones recientes o si simplemente deseaba seguir adelante sin mirar atrás. Finalmente llegó el momento decisivo cuando vi a mi amiga acercarse hacia nosotros desde lejos con una sonrisa amplia pero cautelosa al mismo tiempo. Ella parecía haber notado algo extraño en mí durante nuestra conversación anterior y ahora su mirada inquisitiva buscaba respuestas silenciosas entre nosotros dos. Al cruzarnos miradas fugaces entendí cuánto peso llevaba esta situación sobre mis hombros. Era evidente que tendría que enfrentar mis decisiones pronto, pero ¿estaría preparada para ello? El festival iluminaba la noche con luces de colores y el bullicio de las risas resonaba en el aire. Las calles empedradas de Sevilla estaban llenas de vida, y aunque el ambiente era festivo, una sombra se cernía sobre mí. Caminamos entre la multitud, tratando de parecer dos amigos más en medio del jolgorio, pero la tensión era palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. La música flamenca sonaba a lo lejos, y las voces alegres me recordaban lo que había perdido en mi vida cotidiana. Mi amiga se acercó a nosotros con su habitual energía, pero noté que su mirada se detenía un poco más en mí de lo normal. Era como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. La conversación fluyó entre nosotros, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Te gustaría bailar?, preguntó ella con una sonrisa amplia. El hijo de mi amiga me miró con una mezcla de sorpresa y deseo. No podía evitarlo. La idea de bailar junto a él me llenaba de una mezcla de alegría y culpa. Acepté su invitación, y mientras nos movíamos al ritmo del flamenco, sentí como el resto del mundo desaparecía. En un momento dado, mientras girábamos en la pista improvisada, nuestras manos se encontraron brevemente. La conexión fue eléctrica, un recordatorio tangible de lo que había comenzado entre nosotros en aquella noche oscura. Pero la risa y el bullicio me devolvieron a la realidad. Tenía que mantenerme firme, no podía dejar que esto se convirtiera en algo más. Mientras danzábamos, mi amiga comenzó a hablar sobre sus proyectos futuros y sueños olvidados. Sus palabras resonaban profundamente dentro de mí, parecía estar hablando no solo de sus aspiraciones sino también de las mías. A veces siento que he dejado pasar oportunidades, confesó ella con un tono nostálgico.
Su comentario me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Había estado atrapada en una rutina monótona sin darme cuenta del tiempo que pasaba. La culpa por mis sentimientos hacia su hijo se intensificaba al escucharla hablar sobre sus sueños no cumplidos. ¿Era posible que yo también estuviera dejando escapar algo valioso? Cuando finalmente nos detuvimos a descansar, me encontré sentada al lado del hijo de mi amiga bajo un árbol iluminado por farolillos brillantes. La atmósfera era mágica, pero dentro de mí había una lucha constante entre lo correcto y lo que deseaba. «¿Te gustaría salir a dar un paseo?», sugirió él con voz suave. Miré hacia atrás para asegurarme de que mi amiga no estuviera prestando atención antes de responder afirmativamente. Caminamos juntos hacia un rincón más tranquilo del festival donde el ruido disminuía. «Es raro estar aquí así», dijo él mientras miraba al suelo, evitando mis ojos por un momento. «Como si fuéramos dos desconocidos». Su comentario resonó profundamente. Esa era precisamente la sensación que había tenido durante semanas. Éramos dos personas buscando algo más allá de nuestras vidas cotidianas. Sí, respondí finalmente sintiendo una punzada en el corazón ante la verdad implícita en sus palabras. A veces es difícil ser quien realmente somos. En ese instante comprendí cuánto anhelaba ser auténtica nuevamente. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas y sueños perdidos entre risas nerviosas y silencios incómodos. Pero cada palabra pronunciada me hacía sentir más culpable por lo que estaba sucediendo entre nosotros. Esa conexión emocional era innegable y peligrosa. De repente él se detuvo frente a mí y tomó aire profundamente como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos reprimidos. «No sé qué hacer con esto», murmuró mientras señalaba entre nosotros con una mano temblorosa. Un nudo se formó en mi garganta ante su confesión sincera. Sabía exactamente cómo se sentía, atrapado entre dos mundos incompatibles donde los deseos eran reprimidos por las expectativas sociales. «Tal vez deberíamos hablarlo», sugerí cautelosamente sin saber si eso sería suficiente para aliviar nuestra carga emocional o simplemente complicar más nuestra situación ya delicada. En ese momento crucial llegó otra amiga del grupo, interrumpió nuestro instante privado con su risa contagiosa mientras nos invitaba a regresar al bullicio del festival. La oportunidad para profundizar quedó suspendida en el aire como una promesa rota. Volvimos al centro del festival donde las luces danzaban sobre nuestras cabezas como reflejos distorsionados de nuestros propios sentimientos ocultos. La música volvió a llenar el espacio entre nosotros mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás. Pero cada vez que veía a mi amiga reírse despreocupadamente o escuchaba sus comentarios sobre lo bonito que era vernos juntos como amigos, sentía como la culpa crecía dentro de mí como una sombra oscura e inevitable. La noche avanzó rápidamente, las conversaciones se tornaron superficiales mientras yo seguía atrapada en mis pensamientos contradictorios acerca del futuro. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Era justo para todos los involucrados? Finalmente llegó el momento de despedirnos después del festival. Nos abrazamos cordialmente antes de separarnos hacia nuestras casas respectivas bajo la luz tenue y cálida del atardecer sevillano. Mientras caminaba sola hacia casa reflexionando sobre todo lo ocurrido esa noche, los ecos del festival aún retumbaban en mis oídos junto con las palabras sinceras compartidas bajo aquel árbol iluminado. No sé qué hacer con esto. La presión acumulada dentro mío parecía insostenible. Tenía que enfrentar mis decisiones pronto o arriesgarme a perder todo lo que realmente importaba, mi familia y la amistad sincera construida durante años. Al llegar a casa encontré todo oscuro, solo el sonido familiar del reloj marcando el tiempo rompía el silencio sepulcral dentro del hogar vacío donde solía sentirme segura, pero ahora todo parecía diferente. Una sensación inquietante me invadió cuando vi los mensajes no leídos brillando suavemente en la pantalla del teléfono. Eran recordatorios constantes e incómodos acerca de mis elecciones recientes. Al entrar en casa, la oscuridad me envolvió como un manto pesado. La luz del día había desaparecido, y con ella, la claridad de mis pensamientos. Miré el teléfono una vez más. Los mensajes estaban ahí brillando con una insistencia que me hacía dudar. El último de ellos era de él, preguntando si podía verme de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las implicaciones de esa simple pregunta. Mi esposo no estaba en casa.
Había salido a buscar velas para iluminar la noche, pero sabía que su regreso era solo cuestión de tiempo. La tensión acumulada entre nosotros había crecido en los últimos días, y cada pequeño gesto se sentía como una carga adicional sobre mis hombros. Me senté en el sofá, rodeada por el silencio que antes me resultaba reconfortante, pero ahora parecía un recordatorio constante de mis decisiones. La puerta se abrió y escuché sus pasos acercarse. Las luces parpadeantes del exterior apenas lograban iluminar la sala, pero su figura se dibujaba claramente en la penumbra. ¿Todo bien?, preguntó, su voz sonando distante y preocupada. Sí, respondí sin convicción. Solo un poco cansada. Mientras él buscaba las velas, mi mente viajaba a aquel festival donde habíamos compartido risas y miradas furtivas. La conexión que había encontrado con su hijo me había hecho sentir viva nuevamente, algo que no experimentaba desde hacía años. Pero esa chispa también traía consigo un peso emocional que empezaba a ser insostenible. ¿Qué tal estuvo tu día?, intenté cambiar de tema. Normal, contestó mientras encendía las velas con torpeza. La misma rutina de siempre. Su tono era monótono, podía ver la frustración acumulándose detrás de sus ojos. No sabía cómo abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros tres, él, su madre y yo. La culpa me carcomía por dentro y cada vez era más difícil mantener las apariencias. La idea de ser descubierta se convirtió en una sombra constante sobre mi vida cotidiana. En ese momento el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos, era un mensaje nuevo. Mi corazón se aceleró al ver quién lo había enviado. ¿Te gustaría salir esta noche? Era él otra vez, desafiando las reglas que nos habíamos impuesto. ¿Quién es?, preguntó mi esposo al notar mi reacción. No es nada, respondí rápidamente mientras borraba el mensaje sin pensarlo dos veces. Él frunció el ceño pero no dijo nada más. La tensión entre nosotros crecía como una niebla densa que dificultaba la comunicación efectiva. Sabía que tenía que tomar decisiones pronto, no podía seguir así sin arrastrar a todos hacia un abismo del cual no podría salir. La noche avanzó lentamente y mientras tratábamos de disfrutar de una cena improvisada a la luz de las velas, sentí como los recuerdos del apagón anterior volvían a mí con fuerza, nuestras risas compartidas en la oscuridad, los momentos robados donde todo parecía posible. ¿Era eso lo que realmente quería? Un ruido sordo rompió mis pensamientos, el sonido del teléfono nuevamente vibrando sobre la mesa. Esta vez fue más insistente, lo miré con nerviosismo mientras él lo levantaba para ver quién estaba llamando. «Es tu amiga», dijo mientras le daba paso al mensaje entrante. El corazón me dio un vuelco al escuchar su nombre mencionado en voz alta, sabía que ella también estaba involucrada en este complicado triángulo emocional. «¿Quieres contestar?», insistió él sin dejar de mirar la pantalla. «No es necesario», respondí rápidamente antes de que pudiera indagar más sobre el contenido del mensaje. El silencio volvió a reinar entre nosotros mientras terminábamos nuestra cena casi sin palabras, cada bocado parecía pesado y lleno de significado oculto. Más tarde esa noche, cuando finalmente nos retiramos a dormir, sentí un impulso incontrolable por abrirme a él sobre lo sucedido durante esos momentos oscuros con su hijo. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como espinas afiladas, temía el impacto que tendría sobre nuestra relación ya frágil. Cuando finalmente logré cerrar los ojos aquella noche, los sueños fueron invadidos por imágenes confusas, risas ahogadas en la oscuridad y miradas cómplices llenas de promesas vacías. Todo era tan real y tan lejano al mismo tiempo. A la mañana siguiente desperté con una sensación opresiva en el pecho, sabía que debía enfrentar inevitablemente las consecuencias de mis elecciones pasadas. El día avanzó lentamente mientras me preparaba para salir a hacer algunas compras, necesitaba distraerme o tal vez buscar respuestas fuera del hogar donde todo parecía tambalearse al borde del colapso emocional. Mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla bajo el cálido sol primaveral, recordé cómo solía disfrutar esos paseos antes de perderme en esta maraña emocional. El aroma a azahar llenaba el aire y evocaba recuerdos felices que contrastaban fuertemente con mi estado actual. Decidí visitar una tienda local donde solía comprar flores frescas para alegrar mi hogar, quizás eso podría ayudarme a encontrar algo de paz interior o claridad mental.
Al entrar en el negocio familiar conocido por sus coloridos ramos y sonrisas amables, noté algo extraño, un murmullo inquietante proveniente del fondo del local donde varias mujeres parecían estar hablando acaloradamente. Me acerqué disimuladamente para escuchar mejor y entre risas nerviosas pude distinguir fragmentos sobre escándalos e infidelidades. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta que hablaban sobre mí y mi relación secreta con su hijo. Alguien había hablado más de lo debido. De repente sentí como el suelo temblaba bajo mis pies, no podía permitir que esto siguiera así ni un segundo más. Tenía que actuar antes de perderlo todo, mi matrimonio, mi amistad e incluso mi dignidad personal ante los rumores infundados por personas ajenas a nuestra historia complicada pero real. Justo cuando decidí salir corriendo hacia casa para enfrentar a todos directamente, mi esposo y su madre, escuché una voz familiar detrás mío: ¿te has enterado? Era ella. Su mirada reflejaba preocupación pero también curiosidad maliciosa ante lo inevitable. No sé qué estás insinuando, respondí tratando de mantener la compostura aunque sabía perfectamente hacia dónde se dirigían sus palabras. La conversación se tornó tensa rápidamente mientras intentábamos encontrar sentido entre tanto caos emocional desbordado alrededor nuestro. Y así fue como quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables justo cuando todo comenzó a desmoronarse frente a mí.